cuando la vejez se convierte en responsabilidad. Don Ernesto y doña Carmen ya no esperaban nada de la vida. No porque fueran amargados, ni porque estuvieran cansados del mundo, sino porque ya lo habían vivido todo. Habían criado hijos, trabajado décadas, perdido amigos, enterrado a seres queridos y aprendido que la vida no promete nada, solo ocurre. Vivían en una casa pequeña, vieja, silenciosa. Una casa donde el ruido ya no era cotidiano, donde los pasos eran lentos, donde los días pasaban con la misma rutina, café por la mañana, radio encendida, plantas regadas, comidas sencillas, siestas largas y noches tranquilas. Su vejez era tranquila. Simple. Humilde. Hasta que dejó de serlo. El día que cambió todo no fue dramático al inicio. Fue una llamada. Una llamada corta. Fría. Sin emoción. ¿Don Ernesto? Sí. Hablamos del Hospital General. Ahí empezó el derrumbe. Su hija había tenido un accidente. Grave. Muy grave. No estaba sola. Los niños iban con ella. 2 nietos. 2 vidas pequeñas. 2 futuros frágiles. Cuando llegaron al hospital, ya no había nada que hacer. El silencio de esa sala no se parecía a ningún otro silencio que hubieran vivido. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo un vacío profundo que se instala en el pecho y no se va. Y entonces vino la pregunta que nadie les hizo directamente, pero que quedó flotando en el aire. ¿Qué va a pasar con los niños? Esa noche, la casa volvió a llenarse de ruido. No de risas. De llanto. De miedo. De pasos pequeños. De preguntas imposibles. Los nietos no entendían. Solo sabían que mamá no estaba. Que todo era distinto. Que el mundo había cambiado sin avisarles. Doña Carmen los abrazó con brazos temblorosos. Aquí están seguros, les dijo. Aquí nadie los va a dejar. Pero por dentro, su corazón decía otra cosa. No sé si tengo fuerzas para empezar otra vez. Don Ernesto no durmió. Se sentó en la cocina con la luz apagada, mirando la mesa. Había sido padre. Había sido abuelo. Nunca imaginó que tendría que ser padre otra vez, a los 72 años. Pensó en su cuerpo cansado. En sus rodillas. En su pensión pequeña. En su edad. En la muerte que ya no se sentía lejana. Y en 2 niños que ahora dependían completamente de él. Los días siguientes fueron confusión. Papeles. Trámites. Preguntas. Autoridades. Familia que prometía ayuda, pero no volvía a llamar. Vecinos que decían cuenten conmigo, pero seguían su vida. Y 2 niños que despertaban de madrugada llorando. Quiero a mi mamá. Quiero irme a mi casa. Tengo miedo. Doña Carmen los cargaba como si todavía fueran bebés. Aunque ya no tenía fuerzas. Aunque le dolía la espalda. Aunque las manos le temblaban. Porque el amor no pregunta por la edad. Una noche, don Ernesto habló. No podemos, dijo. Ya estamos grandes. Doña Carmen lo miró. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó. ¿Los dejamos? Don Ernesto bajó la mirada. No había respuesta correcta. Solo había una verdad. Si no eran ellos, no era nadie. Y así, sin ceremonias, sin promesas heroicas, sin discursos bonitos. 2 abuelos. Se convirtieron otra vez. En padres. No por elección. Por amor. Por responsabilidad. Por destino. Doña Carmen despertó antes del amanecer por costumbre. Pero ahora ya no era por costumbre. Era por llanto. El niño menor se había despertado asustado, empapado de sudor, llamando a su madre con una voz quebrada que no parecía de un niño, sino de alguien mucho más cansado. Doña Carmen se levantó con dificultad, sintiendo como la espalda le recordaba cada uno de sus años. Ya, mi amor, ya pasó, susurró mientras lo abrazaba. Pero no había pasado nada. Y al mismo tiempo, había pasado todo. Desde aquella noche en el hospital, la vida dejó de avanzar en línea recta. Ahora era un círculo de rutinas nuevas, de miedos repetidos, de cansancio acumulado.
Don Ernesto empezó a notar que su casa ya no era suya. Había juguetes en el piso. Mochilas colgadas donde antes no había nada. Dibujos pegados en la pared. El radio ya no sonaba tan alto porque los niños necesitaban dormir temprano. Las tardes silenciosas se llenaron de preguntas. ¿Por qué mi mamá no vuelve? ¿Cuándo va a regresar? ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre? Ninguna tenía respuesta fácil. El dinero empezó a escasear rápido. La pensión de don Ernesto alcanzaba para 2 personas, no para 4. Los útiles escolares, la ropa, la comida, los médicos, todo se multiplicó. Una tarde, mientras hacía cuentas en la mesa de la cocina, don Ernesto se quedó mirando los números sin entenderlos. No alcanza, dijo en voz baja. Doña Carmen no respondió. Solo siguió cosiendo una camisa vieja para el niño mayor. No levantó la vista. Algo vamos a hacer, dijo finalmente. Siempre se hace algo. Pero esa noche lloró en silencio. El cuerpo también empezó a fallar. Doña Carmen olvidaba cosas simples, dónde dejó las llaves, si ya había dado el medicamento, si había apagado la estufa. Don Ernesto sentía las piernas más pesadas, el pecho más apretado, el cansancio más profundo. Antes podían descansar. Ahora no. Los niños necesitaban energía, paciencia, atención. Y ellos tenían amor, pero cada día menos fuerzas. Ernesto, dijo doña Carmen una noche, tengo miedo de no poder. Don Ernesto no supo qué decir. Él también tenía miedo. La escuela fue otro golpe. Reuniones, tareas, cuotas, firmas, horarios. Don Ernesto se sentía fuera de lugar entre padres jóvenes que hablaban rápido, que usaban palabras que él no entendía, que parecían vivir en otro tiempo. Una maestra los llamó aparte. Los niños están muy callados, dijo. Cargan algo pesado. Doña Carmen asintió. Lo sabemos. Van a necesitar apoyo, añadió la maestra. Mucho. Cuando salieron de la escuela, don Ernesto caminó en silencio. Nos están juzgando, dijo finalmente. No, respondió doña Carmen. Nos están viendo. Los nietos también cambiaron. El mayor dejó de reír. Se volvió serio, observador, demasiado responsable para su edad. El pequeño tenía miedo a la noche. No quería dormir solo. No quería quedarse sin verlos. No se vayan, decía. No me dejen. Doña Carmen se quedaba sentada hasta que se dormía. Aunque se le cerraran los ojos. Aunque el cuerpo pidiera descanso. Hubo un día especialmente difícil. Don Ernesto se cayó en el patio. No fue grave, pero el golpe lo dejó en el suelo unos minutos sin poder levantarse. Los niños lo vieron. Abuelo, gritó el pequeño. Abuelo. Doña Carmen corrió como pudo. Nada pasó. Pero algo cambió. Esa noche, los niños se quedaron mirándolos con miedo. ¿Ustedes se van a morir?, preguntó el mayor. Doña Carmen sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. No ahora, respondió. Estamos aquí. Pero sabía que la pregunta no desaparecería. A veces, cuando la casa quedaba en silencio, don Ernesto pensaba en algo que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué pasará con ellos cuando ya no estemos? Ese pensamiento lo perseguía como una sombra. Y aún así, cada mañana se levantaba. Preparaba el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela. Sonreía cuando podía. Callaba cuando no. Porque no criaban por esperanza. Criaban por amor. El dolor no siempre grita. A veces se sienta en una esquina, observa, aprende a callar y se queda ahí, creciendo despacio. Así era el dolor de los niños. El mayor, Mateo, empezó a comportarse como un adulto pequeño. Despertaba temprano, ayudaba sin que se lo pidieran, recogía la mesa, cuidaba a su hermano menor como si fuera su responsabilidad. No lloraba. No se quejaba. No pedía nada. Eso, para doña Carmen, era lo más preocupante. Los niños no deberían ser tan serios, le dijo una tarde a don Ernesto. Algo se está rompiendo dentro de él. El menor, Julián, era lo contrario. Se aferraba a ellos con desesperación. No quería separarse ni un segundo.
Lloraba cuando doña Carmen iba al baño, se alteraba si don Ernesto tardaba en volver de la tienda. Dormía mal. Soñaba peor. No te vayas, repetía. No te mueras. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Un día, la escuela llamó de nuevo. Mateo había empujado a un compañero. Nada grave, dijeron. Pero no era propio de él. Cuando le preguntamos por qué lo hizo, explicó la orientadora, respondió que el otro niño se burló de su mamá. Doña Carmen sintió que le ardían los ojos. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó. Que su mamá estaba muerta. Mateo había reaccionado con los puños. Esa noche, doña Carmen habló con él. La gente a veces dice cosas que no entiende, le dijo. Pero la violencia no te va a devolver lo que perdiste. Mateo la miró fijo. Yo no quiero perderlos a ustedes también. Doña Carmen no pudo responder. Lo abrazó. Eso fue todo. Don Ernesto empezó a sentirse inútil. Antes, su palabra bastaba. Ahora se cansaba rápido, olvidaba cosas, se frustraba con facilidad. Un día gritó sin querer. Un grito seco, breve, producto del cansancio. Julián se echó a llorar desconsolado. Perdón, dijo don Ernesto, con la voz quebrada. Perdón, perdón. Esa noche no durmió. No por el ruido. Por la culpa. Doña Carmen empezó a enfermar. Dolores constantes. Mareos. Una tos que no se iba. Aún así, no paraba. Porque no podía. Porque si ella se detenía, todo se detenía. Un domingo, mientras cocinaba, se quedó quieta frente a la estufa, sin saber qué estaba haciendo. Mateo la miró preocupado. Abuela, ¿estás bien? Doña Carmen parpadeó, como despertando. Sí, sí, mi amor. Pero no estaba segura. El miedo empezó a vivir con ellos. No era un miedo puntual. Era un miedo continuo, silencioso, que se colaba en cada decisión. Miedo a enfermar. Miedo a no tener dinero. Miedo a equivocarse. Miedo a fallarles. Y el más grande de todos. Miedo a no llegar. Una noche, don Ernesto habló de algo que habían evitado durante meses. Tenemos que pensar en el futuro, dijo. ¿En qué pasará si? No terminó la frase. Doña Carmen sabía a qué se refería. No, respondió. Todavía no. Carmen, no somos jóvenes. Lo sé, dijo ella. Pero mientras estemos aquí, ellos nos necesitan. Y mientras nos necesiten, no voy a pensar en irme. Don Ernesto guardó silencio. A veces amar también es negarse a aceptar la realidad. Los niños comenzaron terapia gracias a una ayuda comunitaria. Al principio no querían hablar. Luego, poco a poco, las palabras empezaron a salir. Mateo dibujó una casa sin puertas. Julián dibujó una familia con sombras. La terapeuta los miró con tristeza. Están cargando más de lo que les corresponde, dijo. Y ustedes también. Doña Carmen sintió que alguien, por fin, los veía. Una tarde, Mateo dijo algo que nadie esperaba. Si yo me porto bien, dijo, ¿mamá puede volver? Doña Carmen sintió que el aire se le iba. No, mi amor, respondió con voz suave. Nada de lo que hagas la va a traer de regreso. Y nada de lo que hagas es culpa de lo que pasó. Mateo bajó la cabeza. Entonces me voy a portar bien igual, dijo. Para que no se vayan ustedes. Esa noche, doña Carmen lloró como no lo había hecho desde el hospital. No por cansancio. Por entender que sus nietos no solo habían perdido a su madre. Habían perdido la seguridad de que el mundo era un lugar estable. Y ahora ella y don Ernesto eran lo único que se interponía entre ellos y el abandono. La carta llegó un martes por la mañana. No parecía peligrosa. No tenía palabras duras ni amenazas visibles. Era solo un sobreoficial, con un sello que don Ernesto reconoció de inmediato. Lo abrió con manos temblorosas mientras doña Carmen preparaba el desayuno. Leyó en silencio. Volvió a leer. Y luego se sentó. ¿Qué pasa?, preguntó doña Carmen al verlo pálido. Don Ernesto le pasó la hoja sin decir nada.
Era una notificación del DIF. Alguien había reportado la situación de los niños. No decía quién. Solo informaba que debían presentarse para una evaluación de custodia. Doña Carmen sintió que el piso se movía. ¿Nos los quieren quitar?, preguntó, casi sin voz. No lo sé, respondió don Ernesto. Pero quieren revisar si somos aptos. La palabra aptos le quedó clavada en el pecho. Los días siguientes fueron de angustia constante. Papeles. Actas. Comprobantes. Citas. Firmas. Todo lo que nunca habían tenido que ordenar, ahora era urgente. ¿Y si dicen que somos muy viejos?, preguntó doña Carmen una noche. Don Ernesto no respondió. Esa era exactamente su preocupación. La visita domiciliaria fue peor de lo que esperaban. 2 trabajadoras sociales recorrieron la casa con mirada seria. Tomaron notas. Preguntaron por ingresos, salud, antecedentes. Observaron a los niños en silencio, como si fueran objetos frágiles. ¿Quién se quedaría con ellos si ustedes se enferman?, preguntó una de ellas. Doña Carmen tragó saliva. No lo sabemos, respondió con honestidad. Pero ahora están con nosotros. Y los cuidamos. Las mujeres no respondieron. Mateo y Julián observaban todo desde la puerta del cuarto, asustados. Esa noche, Julián no pudo dormir. Abuela, susurró, nos van a llevar a otro lugar. Doña Carmen lo abrazó con fuerza. No, dijo. Nadie te va a llevar. Pero por dentro no estaba segura. Mateo escuchaba en silencio. Lo sabía. Entendía más de lo que decía. Los rumores llegaron rápido. Una vecina comentó que el gobierno solía llevarse a los niños cuando los abuelos eran mayores. Otra dijo que era mejor entregarlos antes de que fuera peor. Doña Carmen dejó de salir. Don Ernesto empezó a caminar con el miedo pegado a la espalda. No era solo perder a los niños. Era que los niños volvieran a perder. La cita oficial fue fría. Un escritorio grande. Una funcionaria distante. Un lenguaje técnico que no hablaba de amor. Entendemos su situación, dijo, pero debemos priorizar el bienestar a largo plazo de los menores. Ellos están bien aquí, respondió don Ernesto. No les falta amor. El amor no siempre es suficiente, contestó ella. Doña Carmen sintió una rabia profunda. ¿Y quién los ama más que nosotros?, preguntó. ¿Un lugar con camas limpias pero sin abrazos? La funcionaria guardó silencio. Al salir, don Ernesto se detuvo en la calle. Tal vez no deberíamos pelear esto, dijo. Tal vez sea mejor. Doña Carmen lo miró como nunca antes. No, dijo. Ya les quitaron a su madre. No les van a quitar su casa también. Don Ernesto entendió. Pelearían. Aunque el cuerpo no diera. Aunque el miedo fuera grande. Buscaron ayuda. Un abogado joven aceptó escucharlos sin cobrar. Les explicó opciones. No prometió milagros. Va a ser difícil, dijo. Pero no imposible. Esa noche, doña Carmen rezó como no lo hacía desde hacía años. No pidió dinero. No pidió salud. Pidió tiempo. Los niños empezaron a cambiar otra vez. Mateo se volvió más callado. Julián empezó a mojar la cama. El miedo se filtraba en todo. Si nos portamos mejor, dijo Julián, ¿nos dejan quedarnos? Doña Carmen lo abrazó. Esto no es por portarse mal, dijo. Nunca lo fue. Pero el daño ya estaba hecho. El día que llegó la notificación final, don Ernesto no pudo abrirla. Doña Carmen lo hizo. Sus manos temblaban. Leyó despacio. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué dice?, preguntó don Ernesto. Doña Carmen levantó la vista. Que todavía no está decidido. Eso era alivio. Y amenaza. El dolor en el pecho de don Ernesto comenzó como algo leve. Un cansancio extraño, una presión que aparecía y desaparecía. Nada que él no hubiera sentido antes. A sus años, el cuerpo ya no respondía igual y aprender a convivir con el dolor era parte de la rutina. No dijo nada. No quería preocupar a doña Carmen.
No ahora. No cuando todo estaba en juego. Pero el cuerpo no entiende de silencios. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el dolor volvió más fuerte. Se sostuvo del borde de la mesa, respirando con dificultad. Julián lo miró asustado. «Abuelo, ¿estás bien?» «Sí, sí», respondió. «Solo me mareé un poco». Mateo no le creyó. Esa misma semana, don Ernesto terminó en urgencias. Doña Carmen llegó corriendo, con los niños de la mano, sin saber qué pensar. Las horas de espera fueron eternas. «Es el corazón», dijo el médico. «Necesita reposo, medicamentos y cuidado». Doña Carmen sintió que el mundo se cerraba. «¿Reposo?», repitió. «¿Cómo?». El médico no respondió. En casa, todo cambió. Doña Carmen tuvo que asumir más cosas. Más peso. Más decisiones. Más miedo. Don Ernesto se sentía inútil. «No sirvo», dijo una noche. «Ni siquiera puedo cuidarlos». Doña Carmen lo miró con firmeza. «Sirves por estar», dijo. «Por amarlos. Eso no lo hace cualquiera». Pero él sabía que el tiempo ya no estaba de su lado. La noticia de la enfermedad llegó también a las autoridades. Durante una revisión, una trabajadora social tomó nota. Demasiadas notas. «¿Quién se hace cargo si él empeora?», preguntó. Doña Carmen apretó los labios. «Yo». «¿Y si usted también se enferma?». Doña Carmen no respondió. Los niños percibieron el cambio de inmediato. Mateo se volvió más protector. Julián más ansioso. «No te mueras», le dijo Julián una noche a don Ernesto. «Por favor». Don Ernesto lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Voy a quedarme todo lo que pueda», le prometió. Y esa promesa le pesó más que cualquier dolor físico. La notificación final llegó cuando menos lo esperaban. No era una orden de separación. Tampoco una victoria. Era una condición. Las autoridades permitirían que los niños se quedaran. Si se garantizaba un plan alternativo de cuidado. Alguien más debía estar dispuesto a hacerse cargo si ellos ya no podían. «¿A quién ponemos?», preguntó don Ernesto. No había nadie. La familia se había alejado. Los amigos eran tan mayores como ellos. Nadie quería comprometerse. Doña Carmen pasó noches sin dormir. Hasta que tomó una decisión. Fue a hablar con una mujer que conocía desde hacía años. Rosa. Una vecina, madre soltera, que había visto crecer a los niños desde el principio. Que los cuidaba cuando doña Carmen no podía. Que los quería sin obligación. «No te voy a pedir que seas madre», le dijo doña Carmen. «Solo que no los dejes solos si nosotros faltamos». Rosa lloró. «Claro que sí», respondió. «No están solos». Con el plan presentado, la resolución llegó. Custodia otorgada. Con condiciones. Pero otorgada. Doña Carmen se sentó en la cama y lloró como no lo hacía desde hacía mucho. No de tristeza. De alivio. Don Ernesto empeoró semanas después. Esta vez fue más grave. En la cama del hospital, tomó la mano de doña Carmen. «Si yo no estoy», empezó. «No», dijo ella. «No ahora». Él sonrió débilmente. «Hicimos lo que pudimos». Doña Carmen apretó su mano. «Hicimos todo». Los niños entraron al cuarto. Mateo se acercó despacio. «Gracias», dijo. Por no rendirse. Don Ernesto cerró los ojos. Sabía que ya había ganado. Don Ernesto murió una madrugada tranquila. No hubo alarmas, ni carreras desesperadas, ni gritos. Solo un silencio profundo, casi respetuoso, como si el mundo entendiera que aquel hombre había terminado su tarea. Doña Carmen estaba a su lado. Sintió como su mano se enfriaba lentamente, como la respiración se hacía cada vez más suave, hasta desaparecer. No gritó. No lloró de inmediato. Se quedó ahí, sosteniéndolo, como tantas otras veces en la vida. «Ya está», susurró. «Descansa». Había prometido no dejarlo solo. Y cumplió. Los niños no entendieron al principio.
Mateo fue el primero en darse cuenta. Miró el cuerpo inmóvil, el rostro tranquilo, y supo. No preguntó. No lloró. Solo salió del cuarto y se sentó en el patio. Julián despertó después. ¿Dónde está el abuelo?, preguntó. Doña Carmen lo abrazó con una fuerza que no sabía que aún tenía. Se fue a descansar, dijo. Pero no se fue de nosotros. Julián lloró con un dolor que no cabía en su pequeño cuerpo. El funeral fue sencillo. Poca gente. Algunas flores. Silencios largos. Miradas que no sabían qué decir. Doña Carmen no se sentía sola. Se sentía vacía. Pero cuando miró a sus nietos, supo que no tenía derecho a quebrarse. Todavía no. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Sin don Ernesto, la casa se volvió más grande, más fría. Cada rincón guardaba su presencia. Cada objeto parecía preguntarle cómo seguir. El miedo regresó. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó Julián una noche. Doña Carmen respiró hondo. Ahora seguimos, respondió. Juntos. Y eso hicieron. Con la ayuda de Rosa, doña Carmen organizó la vida como pudo. Los días eran largos. El cuerpo dolía más. La tristeza a veces la dejaba sin aire. Pero los niños crecían. Mateo empezó a sonreír otra vez. Julián dejó de despertar llorando. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de algo parecido a la esperanza. No era felicidad. Era paz. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un joven responsable, sensible, atento. Julián creció con una risa contagiosa y un corazón grande. Ambos sabían lo que significaba perder, y también lo que significaba quedarse. Un día, Mateo le dijo algo a doña Carmen que la hizo llorar. Abuela, yo no tuve mamá mucho tiempo. Pero tuve algo mejor. ¿Qué cosa?, preguntó ella. A alguien que no se fue. Doña Carmen envejeció despacio. El cabello blanco. Las manos temblorosas. Los pasos lentos. Pero nunca volvió a sentirse sola. Antes de morir, escribió una carta. No era larga. No era perfecta. Era honesta. No les di una vida fácil. Pero les di todo lo que tuve. Si alguna vez dudan de su valor, recuerden que alguien eligió quedarse. Eso siempre basta. Cuando doña Carmen murió, los niños ya eran adultos. No lloraron como niños. Lloraron como quienes saben exactamente lo que han perdido. Pero también como quienes saben exactamente lo que recibieron. Hoy, la casa sigue en pie. No es grande. No es nueva. Pero guarda algo que no se compra ni se hereda. La historia de dos abuelos. Que, cuando ya no tenían fuerzas, volvieron a ser padres. No por obligación. Por amor. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete.